Bueno, vamos a hablar un poco de la brecha educativa que no se da ya entre la Argentina y países de la región o Argentina y países más desarrollados, sino dentro del mismo país, de nuestro mismo país, en el que hay diferencias enormes de escolarización. De hecho, se sabe que los adultos en general tenemos un promedio de 13,6 años de escolarización primaria y secundaria, pero en este caso la diferencia con, por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero es de casi 4 años completos de estudio, mientras que los adultos de la Ciudad de Buenos Aires tenemos 13,6 años de escolarización, en Santiago del Estero solamente llegan a 9,7 años, o sea, ni siquiera llegan a completar la secundaria. Vamos a hablar de este tema con Daniel Steingart, que es sociólogo y director de desarrollo productivo de Fundar, que es la organización que hizo este estudio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, igualmente. Gracias por atendernos y cuéntenos un poco los detalles de este informe que presentaron ustedes. Sí, mira, nosotros sacamos un informe de un proyecto que tenemos acá en Fundar, que es un think tank de políticas públicas para el desarrollo, y dentro de Fundar tenemos un proyecto que se llama Argendata, que tratamos de analizar distintas dimensiones del desarrollo de Argentina en base a datos. Ajá. Y sacamos un informe sobre el tema educativo. Sí. Una cuestión que es importante tener en cuenta: Argentina es un país que, si vos mirás los años de escolarización promedio de la población, es mayor a la media mundial y regional, pero inferior a los países desarrollados. En promedio, los adultos mayores de 25 años tienen 11 años de escolarización. En el mundo esa cifra es 8, en la región es más o menos 9, en los países desarrollados es en torno a 13. Ahora, lo que es interesante es que cuando vos mirás al interior de Argentina, esos 11 años de escolarización promedio ocultan grandes asimetrías. Claro. Y dentro de esas asimetrías, esas asimetrías las podés ver por clase social, las podés ver por cohortes, etcétera, pero una muy importante es la geográfica. A ver. Entonces, como bien presentabas vos, en esos 11 años promedio de escolarización vos te encontrás con un panorama donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene niveles educativos de casi 14 años, que es similar a lo que tiene Reino Unido o Israel, un país desarrollado, mientras que provincias como Santiago del Estero, Misiones, no llegan a 10 años promedio de escolarización los adultos, que es una cifra mucho más parecida a la media latinoamericana. Uh-huh. Y vos sabés que hay un dato que es muy curioso: estas brechas educativas datan de hace 150 años y nunca se cerraron del todo, digamos, porque si vos miraste el primer censo de población de Argentina, que es el de 1869, Capital Federal era por lejos la jurisdicción con mayor tasa de alfabetismo, y Santiago del Estero la jurisdicción con mayor tasa de analfabetismo. Ajá. Y esa brecha no se cerró nunca. Entonces, hay mucho de las brechas educativas de Argentina que tienen una inercia histórica que, a pesar de que obviamente la inversión pública en el sistema educativo fue creciente a largo plazo, nunca se terminó de cerrar. Uh-huh. Déjame decirte una cosa más. Sí. Hoy el nivel educativo de la población argentina ha sido creciente a lo largo del tiempo. Si voy al año 1900, tenías relativa difusión de la escuela primaria, pero todavía tenías más del 30% de analfabetismo. La escuela secundaria era algo muy para élite, y ni que hablar de la educación superior. Eso fue democratizándose a lo largo del último siglo y pico, y vos pasaste de solamente un promedio de 1 año y medio de escolarización en la población argentina a fines del siglo XIX a 11 en la actualidad. Ajá. ¿Sí? Entonces vos tenés una difusión creciente del sistema educativo, que se plasman cada vez más escuelas, cada vez más universidades, etcétera. Uh-huh. Ahora bien, eso es una tendencia que ocurre en gran parte del mundo, ¿sí? Y la mala noticia es que Argentina avanzó más lento que otros países. O sea, la difusión de la educación es un fenómeno generalizado, y en Argentina avanzamos, pero más lento que otros países. Eso también dice el informe. Entonces, cuando vos mirás el ranking, la posición de Argentina en el ranking de años de escolarización a lo largo de los últimos 150 años, tendimos a ir cayendo, ¿sí? Sobre todo desde 1970 para acá. Argentina estuvo digámosle así, en el puesto 20, 25 a lo largo de buena parte del siglo XX en la cantidad de años de escolarización de la población, y se fue cayendo desde el último cuarto del siglo XX. Hoy estamos en torno al puesto 40, digamos. Entonces, hay algo que si querés, el sabor medio amargo, que es que aun cuando vos tenés un logro que es, digamos así, la democratización de la educación,
tiene un sabor amargo que es que, bueno, no lo hicimos al ritmo que hubiera sido esperable, dado lo que ocurrió en el resto del mundo, pues es una tendencia mucho más general. Claro, ¿y a qué se le puede atribuir esto, la falta de crecimiento o el menor crecimiento al resto de los países de la región y la grieta con otras provincias, como vos decías, Misiones o Santiago del Estero? ¿Es la pobreza lo que marca esa grieta? Yo lo que te diría es, cuando vos te fijás casi cualquier variable de desarrollo de Argentina, tenés un común denominador, que es, aun cuando progresás más lento que los demás. Con la salud te ocurre lo mismo, con la esperanza de vida, hoy sin duda vivimos muchos más años que hace 50 o 100 años, pero los progresos fueron más lentos que en Chile, que en España, que en Corea, que te fueron superando. Y yo creo que la causa de fondo de eso, en realidad, es el muy pobre desempeño económico que tuvo Argentina en las últimas décadas. Si vos tenés un pobre desempeño económico, el Estado tiene menos recursos para invertir bien, ¿sí? Y eso a la larga hace que, bueno, a los docentes les pagas mal, entonces como le pagas mal, la calidad, digamos, la calidad del aprendizaje se deteriora, o mismo no tenés recursos suficientes para invertir en una infraestructura educativa todavía más generalizada. Yo creo que en última instancia este pobre desempeño relativo a Argentina tiene que ver con las fallas económicas de largo plazo. Ahora, ese es el que te diría que es la principal causal. Después hay cuestiones que a nivel, digamos, las diferencias provinciales que vos tenés en Argentina, también es algo que en realidad ocurre en buena parte de la región. En América Latina, en general, vos tenés muchas brechas entre la jurisdicción más rica y la jurisdicción más pobre, brechas que nunca se han podido revertir del todo, y cuando vos mirás esta diferencia de 4 años que te digo entre Cava y Santiago del Estero, te lo encontrás también en Brasil, te lo encontrás en México, te lo encontrás en Perú. O sea, hay muchas desigualdades territoriales en toda la región y es un fenómeno, yo creo que data del siglo XIX para acá y que tiene, evidentemente, tiene una inercia muy grande que aún con políticas públicas que obviamente son necesarias no se ha logrado revertir, que es un desafío muy pendiente. Y respecto a la ciudad de Buenos Aires, que vos entiendo que dijiste que es el lugar de la Argentina con mayor nivel de escolarización y de años de escolarización, ¿sacaron una diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires? Sí, mira, a ver, déjame decirte una cosa. La Ciudad de Buenos Aires no es casualidad que sea también la jurisdicción más rica del país. O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene el PBI per cápita de Estados Unidos, ¿sí? Es 3 veces la media nacional. Y no es casualidad que las provincias con menores niveles de escolarización sean también las más pobres. En general son las del Norte Grande, donde el PBI per cápita puede ser 5 o 6 veces menor al de Buenos Aires. Puede ser un PBI per cápita más parecido al de un país latinoamericano. Entonces, esto que yo te digo en materia educativa se refleja también en PIB per cápita. Ahora, yendo a tu pregunta, la provincia de Buenos Aires, en general, está en mitad de tabla, ¿sí? También es muy parecida a la media nacional. Pues 11 años de escolarización, ¿sí? Y eso, vos agarres el indicador que agarres de desarrollo económico y social, la provincia de Buenos Aires siempre está en torno cercano al promedio. Normalmente el conurbano un poco más por debajo de la media y el interior de la provincia de Buenos Aires más por arriba de la media, ¿sí? En general, el interior de la provincia de Buenos Aires, vos mirás los indicadores educativos de PIB per cápita, de pobreza, en general es más parecido a la Pampa húmeda, más parecido a Córdoba, más parecido a la Pampa, mientras que el conurbano tiene indicadores sociales que tienden a parecerse un poco más a provincias del norte. Un poco mejor que las provincias del norte, dependiendo del indicador, por algún exceso más de infraestructura, pero claramente más rezagado, digamos. Eso es un común denominador. Pero en general, tomando como un todo, la provincia de Buenos Aires es muy parecido al promedio nacional en casi cualquier cosa que tomes. Muy bien, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, ¿eh? Bueno, gracias, un placer, hasta la próxima. Es Daniel Steingart, es sociólogo y director de desarrollo productivo en Fundar, la organización que emitió este informe por el cual se conoce la verdadera brecha educativa, ¿no?, entre la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias, como él nos dijo, Misiones o Santiago del Estero. Un adulto de la ciudad de Buenos Aires tiene 4 años más de escolarización que uno de Santiago del Estero. Promedio en la ciudad de Buenos Aires, casi 14 años de escolarización. En Santiago del Estero, 10 años.